¿Qué tal? Este grupo está compuesto por Joaquín Salcedo y Cindy Hall, y en este video les hablaremos sobre el papel de la lesión celular en la inflamación y la metastasis. La inflamación es una de las reacciones primarias a la infección. Si una parte del cuerpo se contamina con bacterias, como podría ocurrir después de una herida punzante en la piel, el sitio de la lesión se convierte en un magneto para diversos leucocitos. Se estimulan los glóbulos blancos que en condiciones normales permanecen en la sangre para que crucen la capa endotelial que recubre las venas más pequeñas, vénulas, en la región y entren al tejido. Una vez en el tejido, los leucocitos se mueven hacia los microorganismos invasores como respuesta a las señales químicas e ingieren a los microbios. Aunque la inflamación es una reacción protectora, también tiene efectos colaterales adversos, como la fiebre, aumento de volumen local por la acumulación de líquido, enrojecimiento y dolor. La inflamación usa 3 tipos de moléculas para adhesión celular, que son las selectinas, integrinas y proteínas de la superfamilia de inmunoglobinas. El primer paso comienza cuando las paredes de las vénulas se activan como respuestas a señales químicas del tejido dañado cercano. Las células endoteliales que recubren esta vénula se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes, un tipo de leucocito fagocito que lleva a cabo un ataque rápido e inespecífico a los patógenos invasores. Este cambio en la adhesión presenta transitoria de selectinas P y E en la superficie de las células endoteliales activadas en el área dañada. Paso 2. Cuando los neutrófilos encuentran las selectinas, forman adhesiones transitorias que reducen de manera drástica su movimiento por el vaso. En esta etapa puede verse que los neutrófilos ruedan con lentitud sobre la pared vascular. Los anticuerpos contra selectinas bloquean el rodamiento de los neutrófilos sobre la superficie, cubiertas con selectinas in vitro, y suprimen la inflamación y el daño por reperfusión en animales. Después, las integrinas activadas se unen con gran afinidad con las moléculas de la IGSF en la superficie de las células endoteliales, lo que hace que los neutrófilos detengan su rodamiento y se adhieran con firmeza a la pared vascular. Paso 4. Los neutrófilos exprimen entre las células endoteliales adyacentes para entrar al tejido dañado. Paso 5. Los neutrófilos invasores parecen capaces de separar las uniones adherentes que constituyen la principal barrera entre las células de la pared vascular. Esta cascada de fenómenos, que incluye varios tipos diferentes de moléculas de adhesión celular, asegura que la unión de las células sanguíneas en las paredes de los vasos sanguíneos y la penetración posterior ocurra solo en sitios en los que se necesita la invasión leucocitaria. Las moléculas de adhesión celular juegan un papel importante en la progresión del cáncer y la metástasis. Las interacciones célula a célula de las células cancerosas con el endotelio determinan la diseminación metastásica. Además, las interacciones directas de las células tumorales con plaquetas, leucocitos y componentes solubles contribuyen significativamente a la adhesión de las células cancerosas, la extravasación y el establecimiento de lesiones metastásicas. El cáncer es una enfermedad donde las células escapan de los mecanismos normales de control del crecimiento del cuerpo y proliferan sin regulación. Si las células malignas permanecieran en una sola masa, como ocurre a menudo en algunos tipos de cáncer cutáneo o cáncer tiroideo, casi todos los tumores malignos serían fáciles de curar mediante la extirpación quirúrgica del tejido enfermo. Sin embargo, la mayor parte de las tumoraciones malignas generan células capaces de salir del tumor primario y entrar a la corriente sanguínea o conductos linfáticos, lo cual inicia el crecimiento de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. La diseminación de un tumor dentro del cuerpo se conoce como metástasis y es la razón por la que el cáncer es una anomalía devastadora.
Las células metastásicas son células cancerosas que pueden iniciar el desarrollo de tumores secundarios y tienen propiedades especiales en la superficie celular que no comparten la mayoría de las otras células del tumor. Por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes. 1. Las células metastásicas deben ser menos adhesivas que las demás para liberarse de la masa tumoral. 2. Deben ser capaces de penetrar muchas barreras, como las matrices extracelulares del tejido conjuntivo circundante y las membranas basales que recubren los vasos sanguíneos que las trasladan a sitios distantes. 3. Deben ser capaces de invadir tejidos normales para formar colonias secundarias. La penetración de las matrices extracelulares se logra sobre todo mediante enzimas que digieren la matriz extracelular, en particular las metaloproteinasas de la matriz. En algunos tipos de cáncer, las células secretan sus propias metaloproteinasas de matriz, pero en la mayoría de los tumores en crecimiento inducen la síntesis y secreción de estas enzimas en las células huéspedes próximas. De cualquier forma, estas enzimas degradan las proteínas y proteoglucanos que obstaculizan la migración de las células cancerosas. Los cambios de las cifras y tipos de varias células de adhesión celular y por tanto de la capacidad de las células para adherirse a otras células o a las matrices extracelulares también se refirieron en la promoción de las metástasis. Los principales estudios en esta área se han concentrado en la caderina E, que es la molécula de adhesión celular predominante de las uniones adherentes que mantienen las células epiteliales en una lámina cohesiva. La pérdida de la caderina E de las células epiteliales normales, como ocurre durante el desarrollo embrionario, se vincula con la conversión de las células en un fenotipo mesenquimatoso más móvil, muy similar al de la mayor parte de las células cancerosas. Las investigaciones con diversos tumores de células epiteliales, por ejemplo de mama, próstata y colon, confirman que estas células malignas tienen concentraciones muy reducidas de caderina E. A menor nivel de expresión de caderina E, mayor potencial metastásico de la célula. Al contrario, cuando se obliga a las células malignas a expresar copias adicionales del gen para caderina E, las células pierden capacidad para producir tumores cuando se les inyecta en animales.